Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Rodrigo Espinosa y soy policía municipal en Reynosa, Tamaulipas. Llevo más de 15 años en el cuerpo y aunque muchos compañeros se han ido, unos vivos, otros no, yo me he mantenido. Nunca me ha gustado hacerme notar. No me meto en broncas que no son mías y siempre trato de salir limpio, aunque en esta ciudad eso a veces no depende de uno. Esa noche me tocó el turno nocturno, justo después de cenar en casa con mi esposa y mi hijo. Apenas me estaba ajustando el chaleco antibalas cuando sonó el radio. Un código rojo. Según el despacho, se había reportado un enfrentamiento armado cerca de la brecha El Berrendo, un camino de terracería al oriente de la ciudad, por donde pasan muchas cosas que no deberían pasar. Yo conocía bien esa zona. Sabía que era tierra de nadie y que incluso los federales le daban la vuelta si no era urgente. Pero la voz de la operadora sonó insistente, como si supiera algo más que no podía decir por radio. Pedí refuerzo, pero me dijeron que ya iban en camino, que yo solo tenía que llegar y hacer el primer reconocimiento visual. Algo no me gustó desde ahí. Subí a la patrulla y manejé por la avenida Tecnológico hasta salir de la zona urbana. A esa hora, pasadas las 11 de la noche, las calles estaban casi vacías. Solo uno que otro tráiler en la autopista y algunas luces lejanas de las colonias más pegadas al monte. Al llegar al entronque con la brecha, apagué la sirena y bajé la velocidad. El camino era estrecho, lleno de baches, y la única iluminación venía de mis faros. No se escuchaban disparos, ni gritos, ni motores huyendo. Solo el crujido de las piedras bajo las llantas. Avancé despacio hasta toparme con una camioneta blanca, de esas tipo pick-up, parada de lado. Tenía los logos de la Guardia Nacional en las puertas, pero algo me hizo frenar. Las placas no coincidían con las oficiales y los estrobos estaban apagados. Me bajé con la mano en la funda de la pistola y di un paso hacia la camioneta. «¿Guardia Nacional?», pregunté en voz alta. Un tipo bajó del asiento del copiloto. Llevaba el uniforme completo, incluso el casco, pero algo en su manera de caminar me sacó de onda. Demasiado seguro, demasiado relajado para alguien que acaba de salir de un tiroteo. «Buenas noches, oficial», me dijo con una sonrisa rara. «Ya no hay nada aquí, solo estábamos asegurando la zona». «¿Dónde están los otros? ¿La otra patrulla?» «Se adelantaron al destacamento», respondió sin pestañear. Le pedí que me mostrara su identificación. Dudó. Luego me dijo que la tenía en la camioneta. Di un paso atrás, ahora sí con la pistola fuera de la funda, apuntando al suelo. «Con cuidado», le dije, «solo tráela». Cuando abrió la puerta, otro tipo salió del asiento trasero, también con uniforme, también con casco, pero ese llevaba un AK-47 colgado al pecho. Eso ya no cuadraba. La Guardia Nacional no patrulla con ese tipo de arma. En ese momento supe que estaba en algo que no debía. «Oficial, mejor bájela», me dijo el segundo tipo, levantando el arma lentamente. «No queremos hacerle daño, si coopera». Me giré para correr hacia la patrulla. No llegué ni a la mitad del camino. Otros dos hombres salieron del monte, uno de cada lado, todos con uniforme, todos falsos. Me tiraron al suelo, me quitaron la pistola, la radio, las esposas. Me amarraron las manos con cinta gris y me metieron al asiento trasero de la pick-up, entre dos de ellos. El de mi derecha olía a marihuana, el de la izquierda a sudor rancio. Ninguno habló durante el trayecto. Condujeron sin luces por varios kilómetros. Pasamos por cañaverales y casas abandonadas. Me llevaron hasta una bodega en medio de la nada, custodiada por otros armados con los mismos uniformes clonados. Ahí me sentaron en una silla frente a un tipo sin uniforme, con camisa blanca, reloj caro y cara de mando. «¿Sabes por qué estás aquí?», me preguntó. No respondí. «Te vieron en la patrulla de Chino Morales la semana pasada. Dicen que andabas preguntando cosas». «Solo estaba patrullando la zona como siempre». «Pues parece que se te cruzó el camino equivocado». Me pegaron con la culata en la cara. Sentí cómo se me partía el labio. Me amarraron a la silla y empezaron a grabar. Dijeron que iba a confesar, que diría que era yo el que le pasaba información a un grupo rival.
que me iban a usar para justificar un ajuste de cuentas. Quería gritar, pero cada vez que lo intentaba, me ponían una bolsa de plástico en la cabeza y me dejaban sin aire hasta casi desmayarme. No sé cuántas horas pasaron. Perdí la noción del tiempo. Solo sé que en algún momento un teléfono sonó. El tipo del reloj contestó, escuchó en silencio y luego cambió de expresión. «Quítenle la bolsa», gritó. Me dejaron respirar. Estaba bañado en sudor, la ropa empapada, la nariz sangrando. «Cambio de planes», dijo el hombre. «Te vas». Pensé que era una trampa, que me iban a ejecutar a las afueras. Pero no. Me subieron de nuevo a la camioneta, esta vez sin venda en los ojos. Me soltaron las manos y me dejaron en un tramo de la carretera a Río Bravo, sin patrulla, sin pistola, sin radio, solo con el uniforme manchado de sangre seca. Caminé como 1 kilómetro hasta que encontré una gasolinera. Pedí prestado un teléfono y llamé a mi esposa, luego a mi jefe. Me dieron de baja por desobedecer un protocolo de seguridad. No regresé a la policía. Ahora trabajo como velador en un rancho al sur de la ciudad. Duermo con una escopeta cerca. Nadie sabe lo que me pasó, ni mis amigos, ni mi familia. Solo yo y esos falsos federales que no se molestaron en ocultarse. Porque en Reynosa, cuando los que deberían cuidarte son los mismos que quieren desaparecerte, uno aprende a callar y a sobrevivir. No éramos héroes, solo policías de campo, acostumbrados a las patrullas nocturnas, al calor pegajoso de la tierra caliente y al miedo que, aunque nadie lo admitiera, nos apretaba el estómago cada vez que entrábamos a ciertas zonas. Apatzingán no es para principiantes. Aquí la selva no es de árboles, es de rumores, traiciones y silencios largos. Esa noche nos tocó la ruta hacia el alcalde. Éramos 5. El comandante Rodríguez, los oficiales Gómez y Barragán, mi compa Luna y yo. Yo manejaba la patrulla. Salimos de la base poco después de las 20 horas. Como siempre, chequeamos radio, chalecos, cargadores, todo en orden. La carretera estaba callada, apenas salpicada por las luces lejanas de alguna troca perdida entre el monte. Íbamos con la frecuencia abierta, escuchando cualquier reporte. A esa hora, todo estaba tranquilo, hasta que sonó el radio. «Unidad 7, ¿me copian?», dijo una voz masculina, seria, pero sin nerviosismo. El comandante respondió. La voz se identificó como Central. «Recibido. Hay reporte de un convoy sospechoso saliendo de la nopalera rumbo a Apatzingán. 4 camionetas. Se sospecha que transportan armamento. Intercepten si es seguro. Repito, si es seguro». Nos miramos unos a otros. El comandante dudó un segundo. «¿Confirma que hay unidades de apoyo en camino?». «Afirma. Unidades 10 y 12 saliendo desde Buenavista. Llegarán en 20 minutos. Ustedes hagan contacto visual. Detengan si es posible». Rodríguez se frotó la frente. Nadie quería decirlo, pero algo no cuadraba. El código de voz era correcto, la frecuencia también. Pero había algo en el tono, demasiado limpio, como de libreto, demasiado tranquilo. «Nos dirigimos», dijo el comandante finalmente. Viré hacia una brecha polvosa que conectaba con el camino viejo a la nopalera. Luna iba en la torreta, escaneando el horizonte con los binoculares. Apenas pasaron 10 minutos cuando lo vimos. 4 camionetas pick-up, una tras otra. Luz tenue, ventanas oscuras, sin placas. Avanzaban lento, como quien quiere que lo vean pero sin escándalo. «Ahí están», dijo Luna por el intercomunicador. «Se dirigen hacia nosotros». Nos orillamos en la curva. El comandante levantó la mano desde la ventanilla, señal de alto. Las camionetas se detuvieron sin resistencia. El silencio era tan denso que hasta el zumbido de los insectos sonaba ajeno. Bajamos de la patrulla, armas listas. «Buenas noches, policía estatal. ¿A dónde se dirigen?», preguntó Rodríguez al conductor del primer vehículo. El tipo bajó el cristal. Morena clara, barba rala, ojos como de reptil. No respondió, solo sonrió. «¿Me permite su identificación?», insistió el comandante. El sujeto bajó de la camioneta con lentitud. Los otros vehículos no se movieron. El tipo levantó las manos en señal de paz y dio un paso hacia nosotros. «Nomás tráeme una lámpara, oficial. No veo ni madres», dijo. Fue entonces cuando me di cuenta. Nadie más bajaba, nadie hablaba, solo ese cabrón con sonrisa de cementerio. Miré a Luna.
Él ya estaba bajando de la torreta. Gómez y Barragán cubrían los costados. Todo se estaba saliendo del libreto. El comandante pidió respaldo por radio. Silencio. La frecuencia estaba muerta. Unidad 7, Central, ¿me recibe? Nada. «Esto es una trampa», gritó Luna. No hubo tiempo. Desde el monte estalló un trueno seco, una explosión, luego ráfagas. Nos estaban disparando desde los costados, desde el monte, desde atrás. No era una emboscada improvisada. Nos estaban esperando. Rodríguez cayó de inmediato. Luna corrió hacia él, lo arrastró tras la patrulla. Las balas repiqueteaban en el cofre. Vi a Gómez caer con una herida en el hombro. Barragán y yo devolvimos fuego. La oscuridad se llenó de luz roja, polvo y gritos. Los ocupantes del supuesto convoy no eran nada, solo cascarones vacíos. Cebo. Y nosotros, idiotas, mordimos el anzuelo. Pasaron minutos, horas tal vez. La balacera fue intensa, pero breve, como si solo quisieran retenernos ahí. Cuando por fin logramos retirarnos, heridos y arrastrando al comandante ya sin vida, volvimos a la base solo para encontrarla envuelta en humo. La comandancia había sido atacada durante el mismo periodo en que nosotros estábamos interceptando el convoy fantasma. Habían volado la torre de comunicaciones. Los radios estaban muertos desde hacía rato. Mataron a 2 oficiales en la entrada. Los demás se defendieron como pudieron, pero ya era tarde. Nos usaron de señuelo, una distracción precisa. Cuando llegaron los refuerzos, solo quedaban escombros y cadáveres. Nunca supimos quién dio la orden falsa. La frecuencia era nuestra, la voz sonaba real. Pero no hubo rastro digital, ningún registro, como si no hubiera existido. A Luna lo ascendieron. A mí me mandaron a Morelia, oficina administrativa. No quise volver a Apatzingán, pero hay noches, sobre todo cuando escucho un radio viejo crepitar, en las que cierro los ojos y oigo de nuevo esa voz. Unidad 7, ¿me copian? Y todo regresa, como un mal sueño, como el convoy fantasma. Cuando me ofrecieron participar en una operación encubierta para investigar desapariciones en la zona industrial de Ecatepec, no lo dudé ni un segundo. Sabía que era arriesgado, pero también que podría ser la oportunidad de desmantelar algo grande. En esa parte del municipio, los rumores siempre han corrido. Gente que se esfuma sin dejar rastro, mujeres jóvenes, migrantes, incluso niños. Oficinas cerradas, bodegas que nadie sabe si realmente están en uso, talleres con puertas metálicas que nunca se abren de día. Pero nadie se atrevía a meterse en serio, hasta que una madre, desesperada, tocó la puerta correcta. Me asignaron a un taller mecánico que operaba bajo el nombre de Servicios Mendoza. Ubicado en una calle polvosa, entre montones de escombro, el sitio era una mezcla de lonas viejas, autos oxidados y estructuras improvisadas. Llegué como Elías, un mecánico desempleado de la zona norte de la ciudad. Me afeité la barba, dejé crecer el cabello y me manché las manos con grasa durante semanas para dar el pego. Todo lo necesario para parecer uno más. Los primeros días fueron normales. Ruido de taladros, humo de soldadura, olor a aceite quemado y a comida recalentada. El patrón, un hombre seco apodado El Gordo Memo, apenas me dirigía la palabra. Los otros 2 trabajadores, César y Toño, me miraban raro. No era raro. En esos lugares, la confianza se gana a cuentagotas. Yo actuaba como debía, callado, obediente, atento. Una tarde, mientras lavaba unas piezas en un cubetón de thinner, escuché que Toño hablaba por teléfono en un tono bajo, escondido detrás de una camioneta. Sí, ya llegó el nuevo. No, no sospecha. Mañana lo bajamos. Las palabras me taladraron la cabeza. No me miró, no se dio cuenta de que lo había escuchado. Actué como si nada. Esa noche envié el reporte al equipo, pero nadie respondió. Al día siguiente, Memo me pidió que me quedara después del cierre para acomodarle unas cosas. Le dije que sí, sin dudar. A las 7:30, cuando los demás se fueron, me indicó que lo siguiera al fondo del taller, a un rincón donde apenas se veía por la escasa luz de un foco colgante. Me dijo que moviera una tarima. Al empujarla, descubrí una trampilla oxidada en el suelo. Mi corazón se aceleró. Él la abrió sin esfuerzo y con una linterna vieja me dijo: «Tú primero». Sabía que era una trampa,
pero tenía que seguir el juego. Bajé con cuidado. Una escalera de metal crujiente me llevó a un sótano con olor a humedad, encierro y miedo. Las paredes eran de bloques de cemento mal colocados y el aire era espeso. Apenas puse un pie en el suelo de tierra, escuché cómo cerraban la trampilla. El golpe metálico resonó como una sentencia. «Bienvenido, Elías», dijo una voz desde la oscuridad. Me giré. No estaba solo. Había 3 personas más en ese sótano. Un hombre joven con la cara llena de moretones, una mujer de unos 30 y tantos y una muchacha que no debía pasar de los 18. Todos se veían exhaustos, sucios y asustados. Me miraron con mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿También te atraparon?», preguntó la mujer con voz seca. No sabía qué responder. Mentir me parecía inútil en ese momento. Solo dije que sí, que estaba ahí por error. Las horas se hicieron eternas. El lugar tenía un baño improvisado, un par de cobijas y un foco de luz tenue que se encendía y apagaba cuando querían. Nos daban comida una vez al día, sopa fría, pan duro y agua racionada. No sabíamos si era de día o de noche. Nadie nos hablaba desde arriba, solo escuchábamos pasos. Y, a veces, gritos. Gritos lejanos, apagados por las paredes. Descubrí que el joven se llamaba Germán, era repartidor de plataforma. La mujer, Leti, trabajaba en una empresa de limpieza. La muchacha, Nancy, había sido contactada por un supuesto empleo como edecán. Todos tenían en común haber llegado a esa zona por trabajo y nunca haber salido. Intenté mantener la mente fría. Analicé el lugar, conté pasos, revisé cada rincón con la mirada buscando algo que pudiera usar. Pero era un sótano diseñado para que nadie escapara. Una trampa perfecta. Los días se confundían. A veces no nos daban comida. Otras, escuchábamos que bajaban a alguien nuevo y ya no lo volvíamos a ver. Una noche, mientras todos dormían, escuché que alguien removía la trampilla. Me pegué al muro, en silencio. La compuerta se abrió y 2 figuras bajaron. Traían linternas. Pensé que era el final, que habían descubierto quién era en realidad. Pero no, eran nuevos. 2 tipos jóvenes, confundidos, temblorosos. Uno de ellos traía aún el uniforme de su trabajo, una tienda de abarrotes cercana. En ese momento, supe que nadie iba a venir por mí. Mi contacto en la policía no había respondido a los mensajes. No había operativos. Nadie sospechaba. Lo habían planeado así. Probablemente Memo ya había dicho que el nuevo desertó. Tal vez hasta habían sembrado algo en mi casa, hecho desaparecer mis huellas del sistema. Empecé a entender que, para el mundo allá afuera, yo ya no existía. Leti comenzó a enfermar. Tosía sangre. La fiebre no bajaba. No teníamos cómo ayudarla. Germán se quedaba todo el día en una esquina, murmurando cosas para sí mismo. Nancy dormía casi todo el tiempo, como si su cuerpo hubiera decidido no gastar más energía. Una noche, la luz del foco parpadeó y se apagó por completo. Pasamos más de un día en completa oscuridad, sin comida, sin agua, sin voces, solo nuestro aliento y la desesperación. Cuando volvió la luz, Nancy ya no respiraba. Leti la cubrió con una manta, sin decir una palabra. Nadie lloró. Era como si el dolor ya no encontrara salida. Fue en ese momento que decidí que, si nadie venía, yo saldría por mi cuenta. No puedo contar con detalle cómo lo hice. Tardé días. Usé una varilla oxidada para aflojar los tornillos de la compuerta interior. Esperé el momento exacto cuando escuché pasos, pero solo de una persona. Me lancé con la fuerza de alguien que ya no tiene nada que perder. Lo tomé por sorpresa, lo derribé. Le quité las llaves, subí, corrí, salí al taller. Estaba oscuro, pero reconocí la puerta. La abrí a patadas. Corrí por la calle sin saber a dónde. Grité. Me escucharon. La policía llegó más tarde. Desmantelaron el lugar. Encontraron cuerpos, pruebas, fotos, grabaciones, todo. Memo no estaba. Había huido. Pero los demás fueron arrestados. Se destapó una red completa de trata de personas, operando desde ese punto durante años. Oficinas falsas, empresas pantalla. Reclutaban con ofertas de trabajo y desaparecían sin dejar rastro. Hoy sigo en la corporación, pero ya no soy el mismo. A veces sueño con el sótano, con el murmullo de Nancy antes de dormirse,
con la voz de Letty diciéndome, afuera debes contar todo, y eso estoy haciendo. No sé si esto que voy a contar servirá de algo. Tal vez lo borren. Tal vez acabe siendo otro rumor más entre los que sobreviven en las banquetas de Iguala. Pero por si alguien encuentra estas palabras y aún cree que la verdad importa, quiero dejarlo por escrito. Me llamo Julián. Hasta hace poco era agente de tránsito municipal en Iguala, Guerrero. 20 años en el servicio, los últimos 10 asignado a la vigilancia nocturna, ese turno que nadie quiere porque las calles se llenan de lo que nadie quiere ver. Sombras, amenazas y secretos que no deben ser nombrados. Esa noche, la del 26 de septiembre del 2014, me tocaba estar en la glorieta de Periférico Norte, cerca de la caseta. Mi función era sencilla: desviar el tránsito si algo bloqueaba los carriles, coordinar los retenes improvisados que solían armar los federales o los municipales y reportar cualquier incidente al radio de la central. Al principio, todo parecía tranquilo. Un par de camiones de carga pasaron rumbo a Chilpancingo. Una combi llena de estudiantes gritaba consignas mientras salía de la ciudad. Yo ni me inmuté. Ver a los normalistas de Ayotzinapa marchando o tomándose los autobuses era cosa común. Siempre hacían ruido, pero nunca causaban destrozos graves. Nadie quería meterse con ellos, no por miedo, sino por respeto. O eso pensaba yo en aquel entonces. Pero esa noche fue distinta. Poco antes de las 10, me llamó la atención un movimiento inusual. 3 patrullas de la policía municipal avanzaban en formación cerrada por la carretera federal. No llevaban sirenas, pero las luces azules titilaban como advertencia muda. En la radio, ningún reporte. Los reconocí al instante. Eran del grupo táctico, los de uniforme negro y botas pesadas. Esos que no se ven durante el día, pero que aparecen cuando alguien importante da la orden. Seguí con la vista su recorrido y por puro instinto tomé mi moto y los seguí a distancia. Los vi alcanzar a los autobuses de los normalistas justo cuando intentaban salir por la carretera vieja hacia Iguala Centro. Escuché gritos, luces que se apagaban, vidrios que estallaban. Me bajé de la moto y me oculté detrás de una barda, observando. No podía creer lo que veía. Los patrulleros, con armas largas, ordenaban a los muchachos bajar. Algunos obedecían, otros corrían. Hubo disparos, no al aire, a los cuerpos. Lo sé porque los escuché caer, porque vi cómo se agitaban en el suelo. Quise sacar el radio, reportar algo, pero no me atreví. Vi cómo llegaban camionetas sin placas. Hombres vestidos de civil, con chalecos tácticos, bajaban como si ya supieran exactamente qué hacer. Uno de ellos, alto, de rostro cuadrado, parecía dar las órdenes. Los estudiantes eran subidos a empujones a las camionetas. Otros fueron arrastrados, algunos ya inconscientes. No sé cuánto tiempo estuve allí. Tal vez fueron 10 minutos, tal vez una eternidad. Pero cuando se fueron, el silencio que dejaron era algo vivo. Un silencio que olía a sangre y a miedo. Me subí a la moto y me alejé lo más rápido que pude. No llamé a nadie, no escribí nada. Esa noche me encerré en casa y no dormí. El uniforme quedó colgado en el respaldo de la silla y no lo volví a tocar. Al día siguiente fingí que no sabía nada, que no había visto nada, como todos, pero dentro de mí algo había cambiado. El miedo no era a perder el trabajo, era a desaparecer como ellos, a que mi nombre dejara de existir en los registros oficiales, a que mi esposa recibiera una caja cerrada con mis cosas y ningún cuerpo. Durante los siguientes días, la ciudad se llenó de rumores, que los habían llevado al basurero, que se los entregaron a un cártel, que fue un error. Nadie sabía, todos sabíamos. Una semana después, llegó un hombre al módulo de tránsito donde yo estaba asignado. No se identificó, pero traía un gafete del gobierno estatal. Me llamó por mi nombre, como si ya supiera todo de mí. Julián, ¿tú estuviste cerca del periférico la noche del 26? No, señor. Me tocó turno en la central esa noche. Me miró. Sonrió con los labios, no con los ojos. Claro, solo queríamos confirmar. Desde entonces, mi vida se volvió una vigilancia silenciosa. Hombres en motos que me seguían hasta la casa. Llamadas anónimas que colgaban en cuanto contestaba. Una noche, regresando de la tienda, encontré a mi perro muerto en la banqueta.
sin heridas visibles, solo muerto. Como mensaje, mi esposa me suplicó que nos fuéramos, que vendiéramos lo poco que teníamos y huyéramos a otra ciudad. Yo no quería. Siempre pensé que si uno huye, se convierte en culpable. Pero luego comenzaron a seguirla a ella. A mi hijo, de apenas 12 años, le ofrecieron aventón al salir de la escuela. Decidí hacer maletas esa misma noche. Nos fuimos a Cuautla, con un primo que tiene taller mecánico. Conseguí trabajo como despachador de gasolina. Vivimos al día, pero seguros. Y sin embargo, el miedo no se va. Cada vez que escucho un motor de patrulla, me sobresalto. Cada vez que veo un autobús, recuerdo esos rostros jóvenes, llenos de tierra y sangre. A veces sueño con ellos, gritando desde la caja de aquella camioneta, pidiéndome que los ayude. Me despierto empapado en sudor, con la sensación de que alguien más estuvo en la habitación, viéndome dormir. Yo sobreviví. Ellos no. Esa es la diferencia entre callar y hablar. Pero esta historia, estas palabras, son mi forma de hablar. Tal vez tarde, tal vez sin consecuencias, pero hablar, al fin. Porque los muchachos de la normal siguen ahí, aunque los quieran borrar. Y yo también, aunque ya no sea Julián. No se me olvida la noche del jueves, de esas que comienzan como cualquier otra, pero que terminan enterradas en la memoria como un tatuaje que uno no pidió. Yo era oficial de la Policía Municipal en Culiacán, asignado al sector norte. Mi compañero esa noche era el Peralta, un veterano con más de 20 años en la corporación, curtido en operativos, seco para hablar y siempre con una bolsa de cacahuates en la guantera. Nos tocó patrullaje rutinario, nada fuera de lo normal. Rondines por la colonia Tierra Blanca, luego salida hacia las brechas cercanas a El Ranchito. A eso de las 9 de la noche, vimos un vehículo estacionado en una zona donde apenas hay alumbrado. Una camioneta Silverado negra, polarizada, con placas tapadas por lodo. Peralta hizo señas para que me bajara a revisar mientras él alumbraba con las torretas. Al asomarme noté que estaba vacía, pero traía las llaves puestas. Dentro había un radio portátil encendido, sin volumen, y una mochila negra con billetes sueltos, un folder con mapas marcados y algo que me puso la piel tensa. Un celular sin bloqueo mostrando una lista de contactos con nombres en clave y direcciones en zonas calientes de la ciudad. Le hice una seña a Peralta. Esto está raro, le dije. No debimos haberla tocado, pero cometimos el error de asegurarla, reportar el hallazgo y pedir grúa. El protocolo. Alrededor de las 10, la camioneta fue llevada al corralón y nosotros seguimos con el patrullaje. No pasaron ni 20 minutos cuando notamos que una moto nos seguía desde el crucero de la avenida Álvaro Obregón. Iba sin luces, solo la sombra del casco brillaba con cada faro. Luego, otra moto y otra más. «Nos están cazando», murmuró Peralta, sacando su pistola y dejándola sobre su pierna. Intentamos cambiar de ruta, meternos por calles con topes, cruzar semáforos en rojo, pero ellos seguían ahí. Cuando pasamos por el Boulevard Emiliano Zapata, escuchamos el zumbido. Un dron, volando bajo, siguiéndonos como un buitre sobre carroña. Era negro, con luces apenas visibles. Uno de esos con cámara térmica. «Nos están grabando», dije, sintiendo la presión en el pecho. Nos detuvimos en una tienda Oxxo para simular una revisión de rutina. Mientras Peralta bajaba por unos refrescos, yo fingía hablar por la radio. Revisé el cielo. El dron seguía ahí, suspendido sobre nosotros como una amenaza muda. Al regresar a la patrulla, Peralta me entregó un Gatorade. Me temblaban las manos al recibirlo. No sabíamos qué hacer, ni siquiera sabíamos qué teníamos encima. Pasó una hora sin que se nos despegara la vigilancia. Cuando decidimos reportar la situación por la frecuencia oficial, nos cortaron la comunicación. Al poco tiempo recibimos una llamada directa del comandante en turno. «No pregunten, no hablen más del vehículo, olvídenlo, regresen a la base, esto no es de su nivel». Peralta se quedó callado. Yo sentía un vacío en el estómago, como si me hubieran dado un golpe en seco. «Esto ya no es de nosotros», dijo él, mientras encendía el motor. Nos metimos donde no debíamos. La base quedaba al otro lado del río Culiacán. En el trayecto, notamos más movimientos extraños. 2 camionetas sin placas estacionadas estratégicamente en esquinas donde rara vez hay vigilancia.
Las motos seguían a distancia. El dron cada vez más bajo. En el radio, silencio. Ni siquiera el clásico ruido blanco. Al llegar a la base, algo nos sacudió aún más. Nuestra patrulla, la 2147, tenía marcas en el cofre. 3 puntos rojos pintados con aerosol. No estaban cuando salimos. Nadie supo darnos explicación. Los mecánicos se encogieron de hombros. Tal vez los morros se andaban divirtiendo. Pero no eran bromas. Era una señal. Y lo sabíamos. Esa noche no dormí. En la madrugada, recibí un mensaje de un número desconocido. Ya sabemos quién eres. No te metas donde no debes. No respondí. Peralta me llamó a las 6 de la mañana. Ya pedí cambio de zona. Esto no es juego, cabrón. Si nos marcan, no nos la van a perdonar. Durante los siguientes días, noté que mi casa era vigilada. Un coche blanco se estacionaba cerca durante horas. Mi esposa me pidió dejar el trabajo. No quise, pero me di cuenta que los superiores tampoco nos iban a proteger. Cuando le pregunté al comandante por la camioneta decomisada, me miró como si yo fuera un cadáver andante. «Tú no viste nada», me dijo, sin levantar la mirada del escritorio. «Olvídalo. Si te preguntan, ni estuviste patrullando ese sector». La patrulla 2147 fue reasignada. Nadie más la quiso usar. Los mecánicos dijeron que cada vez que intentaban limpiarla, los sensores marcaban errores eléctricos. Algunos decían que era superstición. Yo sé que fue una advertencia. Una semana después, Peralta renunció. Se fue de Sinaloa. Dijo que había conseguido trabajo de escolta en Guadalajara. Yo me quedé, pero pedí cambio a oficina. Desde entonces, no manejo por la zona de Tierra Blanca. No respondo a llamadas de números desconocidos. Y nunca vuelvo a tocar un vehículo que no tenga reporte oficial. Porque en Culiacán no hay peor miedo que no saber si el enemigo está afuera o adentro de tu propia patrulla. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que entré en este infierno. Mi nombre es Carlos Ávila, o al menos lo era. Hoy ni siquiera estoy seguro de quién soy. Hace 5 meses me asignaron una operación encubierta en Veracruz, infiltrarme en una red delictiva que operaba desde el puerto, con conexiones en el malecón y en los barrios de la periferia. Se hacían llamar los marinos, una ironía burda considerando su desprecio por la ley. Todo estaba planeado. Mi contacto directo era el comandante Figueroa, quien me había reclutado en Xalapa. Teníamos códigos, puntos de encuentro, frases clave. Sabíamos que si algo salía mal, yo debía dirigirme al callejón detrás del antiguo cine Variedades, donde me recogería alguien del escuadrón. Así fue siempre, hasta que desaparecieron. El último mensaje de Figueroa llegó hace 2 semanas. Mañana hay movimiento en la bodega del kilómetro 7. No actúes solo. Nunca respondió después de eso. Yo estaba adentro, demasiado adentro. Ya nadie me trataba como un infiltrado. Me volví uno más de la banda. Me empezaron a llamar el Chilango, porque vine del centro, y ellos decían que mi acento me delataba. Me pusieron a cuidar embarques, a hacer entregas, a mover paquetes de lo que jamás me confirmaron que era. Sospechaba lo peor, pero ya no importaba. Hace 4 días decidí salirme. Tomé mi mochila, recogí mis identificaciones falsas, la tarjeta codificada que Figueroa me dio, y fui al punto de escape. No había nadie. Esperé más de 1 hora. Nada. Mandé un mensaje por el canal seguro. Silencio. Volví a una vecindad donde me refugiaba, en la calle Francisco Canal, cerca del Mercado Hidalgo. Entré con la cabeza baja, saludando al don del portón. Me miró raro, como si no me reconociera. ¿Y tú quién eres? Carlos, el del cuarto 5. Llevo aquí meses. Me cerró la puerta sin responder. Subí como pude, pero la cerradura ya no reconocía mi llave. Bajé a reclamar y me topé con una señora que barría el patio. ¿Qué buscas? Vivo aquí, señora, desde abril. Me miró como si estuviera loco. Aquí no vive nadie desde enero. El cuarto 5 está vacío. Subí de nuevo, golpeando la puerta. Alguien contestó desde adentro, un joven con cara de pocos amigos. ¿Qué chingados quieres? Este era mi cuarto. Cerró sin decir más. Esa noche dormí bajo el malecón, entre los barcos oxidados y los vagabundos. Mi cabeza hervía. Revisé mis documentos. Estaban intactos. Mandé mensajes a 2 números de la fiscalía. Urgente, protocolo R17. Necesito extracción.
No hubo respuesta. Al día siguiente fui directamente a la delegación. El policía de la entrada me miró desconfiado. Busco al comandante Figueroa. Soy informante. Código R17. Aquí no hay ningún Figueroa. Y tú no apareces en ningún sistema. ¿Cómo que no? Me pidieron mi nombre. Les di el real, el falso. Incluso mostré mi placa falsa, la que se suponía era secreta. Llamaron a otro agente. Me dejaron esperando en una sala blanca durante más de media hora. Luego vino un teniente. ¿Y dices que trabajas para nosotros? Sí, desde marzo. Operativo encubierto. Estoy intentando salir. Aquí no tenemos constancia de nada. Lo siento, tendrás que retirarte. No, revisen. Hay un archivo, un código. Me sacaron entre dos agentes. Ni una palabra más. Desesperado, caminé hasta el barrio de La Huaca, donde una mujer llamada Ana me había dado asilo alguna vez. Toqué su puerta. Me abrió un señor gordo, con bata. Aquí no vive ninguna Ana. Claro que sí. Ella trabajaba en el café de enfrente. Ese café cerró hace un año. Te equivocaste de persona. Me senté en la banqueta. Vi pasar a la gente, los carros, los autobuses que iban a Tejería, a Boca del Río. Nadie me reconocía, ni los mismos delincuentes con los que había convivido. Fui a la bodega del kilómetro 7, me acerqué con cautela. Uno de los vigilantes salió. ¿Qué haces aquí? Soy el chilango. Me miró con desprecio. El chilango se murió. Lo tiraron al estero hace una semana. Me apuntó con el arma. Lárgate. Corrí. Pasé las siguientes 48 horas sin dormir. Comía lo que encontraba, me escondía donde podía. La paranoia crecía. Nadie me reconocía. Ni siquiera los taxistas a los que había pagado favores. Fui al hospital donde una vez me atendieron tras un balazo leve. No había expediente. Nadie me recordaba. Era como si mi existencia hubiera sido borrada. Me senté en el Parque Zamora, sucio, hambriento, con los pies adoloridos y la garganta seca. Vi pasar a los turistas. Vi a unos soldados. Me acerqué. Por favor, soy agente encubierto. Necesito ayuda. Me empujaron. Vete, loco. Esa noche tomé una decisión desesperada. Fui a una radio local. Entré gritando. Soy agente. Mi nombre es Carlos Ávila. Tengo información. Me agarraron. La policía llegó. Está drogado, dijo el locutor. Me esposaron, me metieron en la patrulla. Al llegar a los separos, les rogué. Solo llamen a Figueroa. Él me conoce. El agente que me llevaba se me quedó viendo. ¿Figueroa? Lo mataron hace 6 meses. Lo encontraron en un tambo, flotando cerca de la isla Sacrificios. Lo último que recuerdo fue gritar, golpear la puerta de la celda hasta que mis nudillos sangraron. Ahora estoy aquí, encerrado en un cuarto blanco, sin ventanas, sin reloj. Dicen que estoy loco, que inventé todo. Pero yo recuerdo los nombres, las caras, los detalles. Recuerdo la bodega, los códigos, los muertos. Recuerdo cómo me infiltré, cómo me rompí desde adentro. No sé quién soy ahora, pero sé que fui alguien que luchó por algo. Tal vez alguien allá afuera todavía me recuerde. Tal vez alguien lea esto y sepa que el chilango sigue vivo. Solo quiero volver a ser Carlos. Solo quiero que alguien, al menos uno, diga: sí, yo lo conocí, no está loco. Porque si nadie lo hace, entonces sí estoy perdido para siempre. Nunca pensé que aquella noche terminaría así. Era un turno más, una patrulla nocturna en Fresnillo, Zacatecas. Yo era el copiloto. El oficial Gutiérrez manejaba, mientras el comandante Medina repasaba su libreta de notas. Eran cerca de las 2 de la madrugada y la ciudad dormía con esa tensión permanente que la envuelve desde hace años. Fresnillo, ese municipio olvidado por la calma, con calles que esconden más silencios que palabras, más gritos que cantos. La alerta entró en el radio como un zumbido. Código rojo en la colonia Emiliano Zapata. Reporte de robo a negocio, posible presencia armada. Se solicita verificación inmediata. No era raro, pero el tono tenía algo que nos erizó la piel. Gutiérrez apagó la música y el comandante nos dio la orden con voz seca. Vamos, pero atentos. Esto no es cualquier reporte. Al llegar, la calle estaba extrañamente en calma. Ni un perro ladrando, ni luces encendidas. Era un tramo de locales humildes, todos con cortinas metálicas bajadas.
El Oxxo estaba a medio cerrar, con una de las cortinas a la mitad y una luz interior parpadeando. Medina bajó primero. Gutiérrez y yo salimos detrás. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando hacia el sur. Desde una de las esquinas, como salidos de una película de guerra, empezaron a aparecer vehículos. Camionetas sin placas, con las luces apagadas y la caja trasera cubierta con lonas negras. No era uno, ni dos. Eran al menos 5. Y no venían despacio. El comandante alzó el radio. Silencio. Nada. Intentó de nuevo. El maldito radio estaba muerto. «Métanse al Oxxo», ordenó. Apenas lo dijo, corrimos hacia el interior mientras Medina bajaba el seguro de la cortina metálica. Adentro, el lugar parecía congelado en una escena de rutina. Refrescos en su sitio, papitas en los estantes, la cafetera aún caliente. Pero el silencio era espeso, como si el aire supiera que algo horrible estaba por pasar. Afuera, los motores dejaron de sonar. Se escucharon pasos, muchos, zapatos golpeando el pavimento con ritmo militar. Los primeros balazos retumbaron contra la fachada. No buscaban entrar, estaban jugando con nosotros. «Nos están rodeando», dijo Gutiérrez, asomado por una rendija entre la cortina y el suelo. No sabíamos si eran narcos, sicarios o algún grupo paramilitar. Solo sabíamos que estábamos atrapados. Intentamos usar nuestros celulares, sin señal. Gutiérrez me miró con una mezcla de rabia y miedo. «Nos cortaron la red. Están preparados». Medina sacó su arma, revisó su cargador y nos indicó que tomáramos posición. Aguantamos hasta el amanecer. Nadie dispara a menos que entren. Durante horas, los ruidos afuera fueron intermitentes. Pasos, risas, susurros. Alguien incluso arrojó una botella contra la fachada, como provocando. A veces se escuchaban motores encendiéndose y apagándose, como si se turnaran para vigilar. Gutiérrez comenzó a temblar. No era por el frío. Empezó a hablar solo, como si estuviera recordando cosas de su infancia. Decía que su papá le contaba que en los 70s, esos mismos callejones ya tenían historia negra. Que nada bueno pasaba después de la medianoche en la Emiliano Zapata. A las 4, uno de ellos intentó levantar la cortina. Solo un poco. Fue el primer disparo. Medina soltó una ráfaga hacia la entrada. Gritaron desde afuera. Se armó la locura. Balazos de regreso, el eco llenando la tienda, los cristales estallando como fuegos artificiales. Nos tiramos al suelo, disparando a ciegas, con el estómago pegado al suelo pegajoso de sangre y café derramado. No sé cuánto tiempo duró el tiroteo. Cuando terminó, había silencio otra vez, un silencio de muerte. «Uno está herido, los demás se replegaron», dijo Medina, mirando por una rendija. Tenía sangre en el brazo, pero no era suya. «Van a volver», respondí. Entonces Gutiérrez susurró algo que ninguno de nosotros esperaba. «No podemos quedarnos aquí, nos van a quemar vivos. Hay una salida por la parte trasera, por la bodega». Revisamos. Era cierto. Una puerta oxidada que daba a un callejón. La trabamos con un carrito de Coca-Cola y movimos una estantería. Afuera, el callejón estaba desierto, pero escuchábamos los radios de los sicarios hablando entre ellos. Decían que iban a limpiar el terreno. Nos escabullimos por los patios traseros. Cruzamos 3 casas abandonadas, un lote baldío lleno de botellas rotas y ropa vieja. Encontramos refugio en una vivienda tapiada. Allí nos atrincheramos. A lo lejos, escuchamos cómo el Oxxo ardía. El olor a plástico derretido nos alcanzó en la penumbra de ese cuarto lleno de telarañas y colchones podridos. No dormimos. No podíamos. Cada ruido era una amenaza. Cada sombra parecía una trampa. A las 7 de la mañana llegaron los refuerzos. Helicópteros, camionetas de la Guardia Nacional. Entraron como siempre, tarde y sin saber nada. Nos encontraron con los ojos rojos, las manos sucias y el alma rota. El Oxxo era cenizas. La calle, una escena de guerra. Nadie sabía cuántos eran, ni quién los mandaba. Esa noche cambió algo en mí. Desde entonces, cuando patrullo las calles de Fresnillo, sé que cualquier esquina puede convertirse en una emboscada, que el silencio no es paz, sino amenaza, y que a veces, solo a veces, sobrevivir es lo único que queda. Me llamo César Juárez y soy policía de investigación en Tijuana desde hace casi 20 años. He visto de todo,
ejecuciones a plena luz del día, levantones frente a la familia, narcomensajes colgados en puentes peatonales. Pero lo que encontré en la colonia Las Torres me quitó el sueño por mucho tiempo. Y todavía, cuando paso por esa zona, bajo el volumen del estéreo y miro con recelo por el retrovisor. Todo comenzó con un expediente que me asignaron a finales de enero. Múltiples denuncias por desapariciones en un mismo cuadrante, entre las calles Ignacio Comonfort, La Matanza y Río Colorado. Jóvenes, adultos, incluso una madre con su hijo de 5 años. Todos desaparecidos sin dejar rastro. Ninguna cámara captó sus salidas, nadie reportó violencia, y lo más raro, todos vivían en casas con una arquitectura idéntica. Fachadas simples de concreto gris, techos de lámina pintados de blanco, rejas de hierro forjado y patios traseros cerrados con muros altísimos. Al principio, pensamos que se trataba de un patrón urbano, una coincidencia de desarrolladora. Pero conforme las desapariciones seguían acumulándose, una sombra más densa comenzó a colarse en el expediente. Yo entré de lleno cuando la mamá de un joven desaparecido me pidió que revisara su casa. Me dijo que no podía dormir, que desde la desaparición de su hijo escuchaba ruidos extraños en el piso de abajo, justo donde estaba la bodega. No hay sótano, me aseguró al teléfono, pero se escuchan cosas, como si alguien caminara debajo de la casa. Fui con mi compañero Héctor. Era mediodía, pleno sol, pero al entrar a la vivienda, algo se sentía raro, frío, contenido, como si el aire estuviera atrapado. El joven desaparecido, Jorge, vivía ahí con su madre. El cuarto estaba intacto. No había señales de huida, pelea ni desorden. Todo demasiado limpio. Revisamos la casa entera hasta llegar al cuarto de Tríquez bajo las escaleras. Era apenas un espacio de 2x2, con estantes llenos de herramientas, pintura vieja, bolsas de cal. Y ahí lo vimos. Una línea fina en el piso de concreto, recta, perfecta, como una ranura sellada. Héctor me miró. Saqué mi navaja y rasqué el borde. Saltaron unas virutas grises, cemento fresco, apenas disimulado con tierra y pintura. Le pedimos permiso a la señora, trajimos equipo al día siguiente y rompimos el piso. Lo que encontramos fue una tapa de acero soldada al concreto, como una trampa oxidada. Y debajo, un sótano completo, inaccesible desde cualquier parte de la casa, oculto. La escalera era angosta y empinada. El aire que subía olía a encierro, a humedad y metal oxidado. Bajamos con linternas. Y ahí, en ese sótano secreto, encontramos lo que parecía un pequeño cuarto de vigilancia. Monitores antiguos, cables, cámaras encendidas. En una esquina, una silla soldada al suelo y unas esposas oxidadas colgando del respaldo. Pero no había sangre, no había cuerpos, solo silencio. Y una libreta con horarios, fechas, nombres. El último nombre era Jorge M. Cuando intentamos rastrear las cámaras, descubrimos que todas las casas cercanas, todas las que compartían la misma arquitectura, tenían el mismo patrón en planos, un área subterránea sellada. Presentamos el informe. Nadie nos hizo caso. Un comandante nos dijo que eso era chamba del narco y que no tocáramos más el tema, pero ya estábamos dentro. No íbamos a parar. Durante las siguientes semanas, Héctor y yo entramos a otras 3 casas abandonadas. En todas, el mismo diseño. Fachadas iguales, patios idénticos, sótanos ocultos. Y en cada uno, cámaras. En una de las casas, las pantallas mostraban imágenes en tiempo real de otras viviendas de la misma colonia. Cuartos de niños, cocinas, baños. Estaban espiando a todos. Un día, mientras revisábamos uno de esos sótanos, Héctor me dijo algo que me heló. Nos están grabando a nosotros también. Revisamos las cámaras. Una de ellas mostraba justo lo que estábamos haciendo, nosotros en el sótano. Grabación en tiempo real. El lente nos seguía. Salimos corriendo. No había cables que nos indicaran una central local. Estaban conectadas remotamente. Eso ya era otra cosa. Esa noche lo seguí pensando. ¿Quién construyó estas casas? ¿Por qué los planos no están en los registros municipales? ¿Quién tiene acceso a esas grabaciones? Y entonces, mientras revisaba mis notas, vi algo más. Las casas estaban construidas por la misma inmobiliaria. Grupo La Esquina.
una constructora pequeña que apareció en Tijuana entre los años 2009 y 2012. Y luego, nada. Cerraron oficinas, desaparecieron socios. Ninguna demanda, ningún escándalo. Se esfumaron. Pedí una orden para intervenir otras viviendas. Me la negaron. Me dijeron que el expediente se iba a cerrar, que no había indicios de delito. Pero esa semana desapareció Héctor. No hubo llamadas, no hubo rastros. Se esfumó como los otros. Y nadie quiso hablar. Nadie. Fui a su casa, a la estación, incluso a su familia. Todos guardaban silencio. Y entonces lo entendí. Yo era el siguiente. Regresé solo a la colonia, casa por casa. Una noche entré a la última que tenía pendiente. La encontré abierta. El interior estaba limpio, como si nadie hubiera vivido ahí jamás. Bajé al sótano. Era igual a los otros. Pero esta vez encontré algo más. Una sala de control. Decenas de pantallas. Cada una mostrando imágenes de distintas casas. Algunas de ellas reconocí como viviendas donde ya habían ocurrido desapariciones. En otras vi gente viva, en ese momento, comiendo, viendo televisión, durmiendo. Y en una pantalla, me vi a mí. Ahí estaba, en ese mismo instante, viendo las pantallas. La cámara estaba en una esquina. Me giré de inmediato. No había lente visible, solo concreto. Pero ahí estaba la imagen. Me salí de la casa como pude. Dejé la camioneta unas cuadras más lejos. Tomé un taxi, me quité el gafete, guardé mi placa. Desde entonces no he vuelto a patrullar. Sé que no me han matado porque aún quieren ver qué hago, porque quieren que sepa que me están mirando. Las casas siguen ahí. Algunas ya están vendidas. La gente sigue entrando, pero no todos salen. Y lo más jodido es que nadie quiere hacer nada. Ni la policía, ni la prensa, ni los vecinos. Todos fingen que no pasa nada, porque tal vez todos están siendo grabados, porque tal vez todos tenemos una cámara en casa, justo ahora. Yo me fui de Tijuana hace 6 meses. Vivo en Ensenada. No tengo televisión, no tengo internet. Y cada noche, antes de dormir, reviso cada rincón de mi cuarto. Porque no hay día que no imagine que allá, en las torres, una de esas cámaras aún me está mirando. Mi nombre es Raúl Espinosa y llevo más de 15 años en la Policía Estatal de Chihuahua. No soy de los que hablan mucho, ni de los que se andan quejando por todo. Aquí, en esta tierra dura, uno aprende a callar. Pero hay cosas que no se pueden tragar. Y aunque me cueste el alma, esta historia tiene que contarse. Todo comenzó hace casi un año, cuando se intensificaron los operativos nocturnos en la periferia de la ciudad. Había rumores de levantones, de cuerpos sin identificar apareciendo cerca del canal o en terrenos baldíos al sur de la ciudad. Nos decían que era cosa del narco, que nosotros no teníamos vela en ese entierro. Pero lo que no decían era que algunos de esos levantados no tenían antecedentes, ni enemigos, ni siquiera una multa de tránsito. Una madrugada de febrero, después de un operativo de rutina en la colonia Riberas del Sacramento, regresé a la comandancia central. Mientras revisaba los reportes del día, noté algo raro en las bitácoras electrónicas. Había entradas de unidades oficiales en zonas que supuestamente estaban fuera de patrullaje. No una vez, sino repetidamente. Lo curioso es que siempre eran las mismas unidades, y una de ellas estaba asignada a mi hermano, Iván. Iván y yo crecimos en la colonia Dale, entre calles polvorientas y techos de lámina. Él siempre fue más impulsivo, más duro. Yo, el mayor, más reservado. Entramos juntos a la academia, pero él subió más rápido. Lo querían por su eficiencia. Nunca preguntaba por qué, solo cumplía. Lo enfrenté al día siguiente, fuera de servicio, en casa de mi madre. Mientras ella preparaba tortillas en el patio, le pregunté, sin rodeos: ¿qué andas haciendo en las madrugadas por la vialidad Sacramento? Esa zona no está en tu cuadrante. Iván apenas levantó la vista del plato. Trabajo. Lo que tú también deberías estar haciendo, en lugar de husmear donde no te llaman. Su respuesta fue seca, casi con desprecio. Pero lo vi. Esa chispa en sus ojos. No era molestia, era advertencia. Durante semanas no dije nada. Seguí con mis turnos, con los retenes, con los reportes. Pero cada vez que llegaban rumores de un desaparecido más, mi estómago se cerraba.
porque en la mayoría de los casos había registros de actividad policial en zonas cercanas y siempre con las mismas unidades. Decidí seguirlos, no como policía, sino como hermano que necesita saber la verdad. Una noche de abril me tomé un día de descanso. Pedí un coche viejo al primo de mi esposa, sin placas, con los vidrios polarizados. Me estacioné cerca del Libramiento Oriente, donde habían aparecido cuerpos la semana anterior. Esperé. A eso de las 3 de la mañana, vi pasar la unidad 3415. Era la de Iván. La seguí hasta un terreno en la salida a Aldama. No bajaron las luces, solo se abrió la puerta trasera y sacaron a un hombre esposado. Entre 4 lo llevaron a un tráiler abandonado. Apagué el motor, me temblaban las manos. Uno de los que iban con Iván era el comandante Vela, su superior. Sabía que no debía estar ahí, que si me descubrían, me enterraban con el siguiente ejecutado. Grabé lo poco que pude con el celular, solo sombras, movimientos rápidos y gritos lejanos que se apagaban con el viento del desierto. No dormí esa noche. Las semanas siguientes fueron un infierno. Empecé a recibir llamadas sin número, silencio del otro lado, mensajes en el parabrisas. Cuida a tu familia. Mi esposa, Lilia, notó mi nerviosismo, pero le mentí. Problemas del trabajo, le dije. No podía meterla en esto. Busqué ayuda interna. Fui con el capitán González, un viejo compañero de confianza. Le mostré el video. Lo vio sin decir una palabra, luego me pidió que lo borrara. Esto es más grande que tú, Raúl, más grande que todos nosotros, dijo mientras me devolvía el teléfono. Esa noche, cuando llegué a casa, Iván me esperaba en la sala. No sé cómo supo, solo estaba ahí, con una cerveza en la mano y los ojos llenos de rabia. ¿Qué haces, carnal? ¿Qué crees que vas a lograr?, me dijo, sin alzar la voz, pero con una furia que nunca le había visto. No pude contestar, solo lo miré. Él se acercó, puso la mano en mi hombro. Tú no entiendes, Raúl, esto es necesario, es por el bien de todos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? El sistema está podrido, nosotros limpiamos donde la ley no llega. Me quedé helado, él de verdad creía en lo que hacía. No era por dinero, ni por miedo, era convicción. Mi propio hermano era parte de un escuadrón de la muerte. ¿Y los inocentes? ¿Los que no tenían nada que ver?, le pregunté, con voz apenas audible. Daños colaterales, respondió, como si hablara de estadísticas. Pensé en mi madre, en cómo le brillaban los ojos cada vez que hablaba de sus hijos policías. Pensé en mi hijo, que jugaba con una patrullita de juguete, diciendo que quería ser como su tío Iván. Y me di cuenta de que si me quedaba callado, era cómplice. Pero si hablaba, perdía todo. Durante días estuve en silencio. Dejé de ir a casa de mi madre. No respondí a las llamadas de Iván. Me ausenté del trabajo. La presión me carcomía. Una mañana encontré una caja en la cajuela de mi coche. Dentro había fotos. Mi esposa saliendo del trabajo, mi hijo en la escuela. La amenaza era clara, no necesitaba palabras. Fui a la prensa, anónimo, entregué copias de los videos, los registros de patrullaje, los audios, todo. Me aseguré de no dejar huella. Los medios lo publicaron días después, con titulares que sacudieron todo Chihuahua. Policías estatales involucrados en ejecuciones extrajudiciales. La unidad 3415 desapareció. También Iván. No volvió a casa. No contestó el teléfono. Mi madre me llamó llorando. ¿Lo has visto, mijo? Tu hermano no aparece. Le mentí. Quizá está en operativo, jefita. No pude decirle la verdad. A las 2 semanas me citaron en la comandancia. Pensé que era mi final, pero solo me entregaron una notificación. Cambio de adscripción. Reasignado a oficina administrativa. Sin explicación. Desde entonces estoy encerrado en un escritorio. Nadie me habla, nadie me mira. Pero cada día salgo del trabajo con el miedo de que una camioneta sin placas me siga hasta mi casa. Cada noche reviso las cerraduras 3 veces. Y cada vez que mi hijo dice que quiere ser policía, cambio de tema. Iván nunca apareció, ni muerto ni vivo. Solo se esfumó, como tantos otros en esta ciudad. Pero yo sí sigo aquí. Y aunque nadie me crea, aunque todos prefieran cerrar los ojos, yo sé lo que vi, sé lo que hicieron. Y sobre todo, sé que el silencio entre hermanos puede ser más letal que cualquier bala.